La política mexicana acaba de entrar en un momento de máxima tensión. En una jornada que quedará marcada por la confrontación, el llamado Plan B fue aprobado, desatando una reacción inmediata dentro del Partido Acción Nacional (PAN) y encendiendo el debate en todo el país. Desde el primer minuto tras la aprobación, el ambiente se tornó explosivo. Legisladores de oposición alzaron la voz, denunciando lo que consideran una decisión polémica, mientras que desde el bloque oficialista se defendió la medida como un paso necesario dentro de su proyecto político. El choque fue inevitable y las cámaras lo captaron todo. Pero, ¿qué fue lo que realmente provocó esta reacción? El Plan B no solo representa un cambio técnico o legislativo. Para muchos actores políticos, simboliza una jugada estratégica que redefine el equilibrio de poder y pone a prueba la capacidad de respuesta de la oposición. En el PAN, las posturas no se hicieron esperar. Voces clave del partido manifestaron su inconformidad, advirtiendo sobre posibles consecuencias políticas y legales. Algunos hablaron de resistencia, otros de acudir a instancias jurídicas, dejando claro que esta historia está lejos de terminar. Mientras tanto, en redes sociales, el tema se volvió tendencia en cuestión de minutos. Miles de usuarios dividieron opiniones. Por un lado, quienes celebran la aprobación como un avance. Por otro, quienes la ven como una decisión que podría tener implicaciones profundas para el país. Ayala, del Partido Acción Nacional. Si es tan amable, diputada. Muchas gracias, presidente. Y empiezo reconociendo públicamente la buena voluntad de los integrantes de las juntas directivas de las dos comisiones, que hoy permitieron que haya al menos 2 oradores por comisión de cada grupo parlamentario. Ojalá eso hubiera sucedido en la pasada sesión de Comisiones Unidas, donde sí había algo que discutir. Porque hoy lamentablemente estamos analizando y discutiendo los vestigios, las ruinas, lo que quedó de la intención de una reforma electoral. Por un lado, qué bueno, porque se hace menos daño al país. Pero por otro lado, qué tragedia, porque perdimos la oportunidad histórica de corregir los problemas que tiene nuestro sistema democrático. La tradición marcaba que cada reforma electoral obedecía a un problema detectado del pasado proceso. 1977, la exigencia de que se reconociera la pluralidad en este país. La década de los 80, reconocer que debía de haber un padrón electoral confiable. En los 90, la creación de un organismo autónomo que realmente sirviera como árbitro imparcial en las elecciones. Y 2026, no estamos corrigiendo el problema que tenemos en el país. Venimos de la elección más violenta, donde hubo intromisión del crimen organizado y otra vez se pierde la oportunidad de legislar para blindar a los partidos políticos, para blindar al sistema electoral de la intromisión del crimen organizado. Y terminamos discutiendo, legislando esto, que hasta con errores, porque en el proemio todavía se habla de eliminar los privilegios y fortalecer la revocación de mandato. Error, porque gracias al Senado, por fortuna, nos está tocando el artículo 35 constitucional que pretendía utilizar una herramienta democrática que debiese estar al servicio de los ciudadanos para usarla como arma electoral del oficialismo. Sí, una tragedia que en estas Comisiones Unidas que teníamos la oportunidad histórica de fortalecer el sistema electoral, de blindarlo del crimen organizado, de sí hablar de la sobrerepresentación y la subrepresentación que hoy por hoy tiene a este poder sometido al poder ejecutivo y no como un contrapeso que debería existir en cualquier república, pues lo dejamos pasar y terminamos legislando lo que en esencia le corresponde a los congresos locales. Ni siquiera va a haber un ahorro. La mitad de las entidades federativas no tiene más del 0.7% de su presupuesto estatal. Ni siquiera va a haber un ahorro en la reducción
de los regidores, porque son menos de 60 los municipios en todo el país, de los más de 2,000 municipios que tienen más de 15 regidores. Lástima por este país. Gracias, diputada Luna. Adelante con el siguiente orador, diputado Lobo. Claro que sí, diputado Godoy. Sería el turno de la diputada Carmen Bautista del Partido Morena. Muchas Adelante, gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros integrantes de las comisiones unidas de puntos y reforma política. Esta minuta, sin duda, que hoy analizamos no es una minuta menor. Estamos ante una reforma que busca corregir distorsiones en el ejercicio del poder público, que durante años permitieron estructuras sobredimensionadas y esquemas de gasto alejado de la gente. Porque hay que decirlo con claridad, durante mucho tiempo se normalizó un modelo con privilegios, con gastos excesivos y con decisiones que no siempre respondían al interés público. Hoy tenemos la oportunidad, todas y todos, de corregir ese rumbo. Este dictamen se sostiene en un principio fundamental, la austeridad republicana, pero no como un discurso, sino como una forma de poner orden en el uso del dinero público, y eso es lo que naturalmente incomoda a los traidores que me antecedieron. Incomoda porque se están revisando prácticas que durante años se defendieron como normales, aunque implicaran un uso poco responsable de los recursos de todos los mexicanos, porque cada peso que se libera de esos excesos es un peso que puede destinarse a lo que realmente importa. Y sí, lo dije, no es menor. Esta reforma permitirá generar ahorros por más de 4,000 millones de pesos que podrán destinarse directamente a infraestructura municipal y al bienestar de la población. Ese es el fondo de este dictamen. Pasar de un modelo de privilegios a un modelo de responsabilidad pública, y en ese sentido se plantean medidas claras. Una integración más racional de los ayuntamientos, evitando estructuras infladas que no necesariamente generan mejores resultados. Límites al gasto de los congresos locales para garantizar disciplina presupuestaria y reglas que evitan beneficios indebidos en el servicio público. Y sí, que quede claro, no se afectan derechos laborales, se eliminan excesos. Por eso esta discusión no es solo técnica, es una definición de fondo. Es decir, si el dinero público se sigue destinando a sostener estructuras ineficientes, o si se orienta verdaderamente al bienestar de la gente. Y nosotros lo tenemos muy claro. Esta reforma representa un paso firme hacia un modelo de gobierno basado en el urbanismo mexicano, más austero, más cercano y más responsable frente a la ciudadanía. Por ello vamos acompañando este dictamen. Es cuanto, presidente. Damos el uso de la voz a la diputada Claudia Ruiz Massieu. Si es tan amable, diputada Claudia. Gracias, secretario, compañeras, compañeros. Desde hace 7 años vivimos la vulneración sistemática no solo de las reglas, sino también de los principios y valores democráticos que por décadas sustentaron los consensos de nuestra convivencia política y también de la transición democrática. En la peor de las tradiciones autoritarias, Morena ha usado el poder para colonizar, para presionar y para acotar a los órganos autónomos y al Poder Judicial. Así se hicieron de mayorías ficticias e irreflexivas que les han permitido desmontar los fundamentos del Estado democrático. Se les olvidó que las reformas electorales que cambiaron la historia de nuestro país no se construyeron desde el poder, de manera unilateral y mucho menos en 2 semanas. Se construyeron en la mesa, con todos los actores, a veces con tensión, a veces con desacuerdo, pero siempre con la legitimidad que da el consenso democrático. La iniciativa de reforma constitucional y la reforma que hoy discutimos se inscriben en esa misma lógica: apuntalar al régimen y dificultar la competencia electoral en condiciones de equidad. La equidad, por cierto, uno de los principales principios constitucionales que deben regir la competencia electoral. Si esa no fuera la verdadera razón, el verdadero trasfondo de la iniciativa electoral que hoy estamos analizando, no habría incluido con los ya conocidísimos pretextos de la austeridad y de potenciar la participación democrática de la ciudadanía
un burdo intento por trastocar la esencia de la figura de revocación de mandato para convertirla en ratificación de mandato y permitir que la presidenta hiciera campaña con recursos públicos buscando favorecer a su partido y a sus candidatos. Qué bueno que en el Senado se eliminó ese abuso. Pero ya sin esa figura de revocación, que insisto, era la verdadera razón y lógica del Plan B, lo que nos queda es una reforma acotada, mínima, en varios tramos innecesaria, mal construida en su origen, con errores que el Senado incluso tuvo que corregir sobre la marcha y que además vulnera el federalismo y al régimen municipal. O sea, es una propuesta mucho más administrativa que electoral y además de innecesaria, centralista. México tiene problemas electorales reales y urgentes que no toca esta propuesta, ni tocaba la iniciativa rechazada hace algunas semanas, que por cierto sí toca la iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano y que tampoco ha sido considerada ni entonces ni en este dictamen. Algunos de esos retos que conocemos, la participación e incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, la distorsión enorme entre la voluntad popular y la integración de la Cámara de Diputados y muchos otros que conocemos. Una reforma electoral seria tendrá que partir de esas propuestas con todos en la mesa, no de una iniciativa enviada desde Palacio Nacional y procesada sin ningún rigor. No nos oponemos al uso más responsable de los recursos públicos ni a la austeridad, pero no coincidimos con el atentado al federalismo, a la soberanía de los estados, al régimen del municipio libre que las acompaña y mucho menos a un intento velado una y otra vez de consolidar un régimen autocrático, autoritario y centralista. Es cuanto, presidente. El uso de la voz, la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo. Adelante, diputada, por favor. Muchísimas gracias, secretario. La reforma que hoy estamos discutiendo, en efecto, tiene un enfoque del fin de los privilegios y el gasto excesivo. No solamente establece un tope salarial a los integrantes del INE y los OPLES y los tribunales electorales, sino que además es una norma que ya se había reformado, que nadie gana más que el presidente o la presidenta y que había sido completamente obviado por estos órganos electorales. Prohíbe los seguros privados y las prestaciones adicionales, porque daba la impresión que desde el Olimpo de los dioses electorales, quienes participaban de los organismos electorales, pues hablaban no solamente con sueldos extraordinarios, sino también con prestaciones extraordinarias que nadie conocía y que obedecían, y algunos siguen obedeciendo, a los intereses de quienes dejaron el poder hace tiempo. Es por esto que nosotros estamos no solamente a favor de este dictamen o esta iniciativa de esta minuta que hoy se presenta, que viene del Senado, sino que además quisiera puntualizar en el tiempo que me queda las diferencias inmediatas, por ejemplo, que hay entre dos congresos estatales, el de Colima contra Baja California, que tienen ambos 25 diputados y diputadas, y uno tiene un presupuesto de 128 millones de pesos contra 800 millones de pesos que tiene 800 mil que tiene el Congreso de Baja California. Lo que es cierto es que esta disparidad tiene que resolverse en proporción al porcentaje que tiene cada uno de los estados de presupuesto. Además, hay que decir, y esto lo digo por la preocupación que existía sobre todo por trabajadores, que es muy legítima, de congresos de los estados de donde yo soy, de Chihuahua, de Baja California, que nos han expuesto que tienen miedo de que vayan a ser despedidos justo por estos ajustes. Hay que decir que será la determinación del propio Congreso cómo se aplique esta norma y que se tendrán que respetar los derechos laborales, porque no se pueden mantener los privilegios y dejar en la calle a quienes dan sus servicios para que los poderes legislativos funcionen. No solamente se hace esta limitación, sino creo yo una de las más necesarias es limitar
el sueldo de los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, que ganan 262,000 pesos y que además mensualmente se les paga un seguro de 39,793 pesos. Nos parece que la austeridad tiene que ser aplicable para todos los que ejercen el servicio público y que esta norma llevará a buen puerto que existan los ahorros y que además se apliquen en los propios estados donde se ahorre, porque se respeta la soberanía y la autonomía de los mismos. Es cuanto. Muchas gracias. Ya el uso de la voz, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Gracias, compañeras y compañeros, presidentes de ambas comisiones. Quisiera empezar diciéndoles que sin duda se les hizo bolas el engrudo con todo este proceso de la fallida, súper fallida reforma electoral. Aquí hace unas semanas yo lo comenté, se ofendieron mucho cuando les dije que la iniciativa que había presentado la presidenta estaba llena, repleta de errores. Les mencioné solo uno, que decía que se había reunido el gobierno con el Partido Comunista, un partido que tiene 40 años de no existir en México. Estaba llena de errores de sintaxis, de ortografía. Es decir, yo les decía que era imposible que Palacio Nacional elaborara eso. Este segundo documento, que le llaman Plan B, pues está igual. Lo que pasa es que ahora aquí nos llega un poco corregido porque todas las pifias que traía las arreglaron en el Senado. Ahora no fuimos Cámara de Origen, pero igual de mal redactada. Se nota que lo hace alguien a las prisas, sin conocer, sin estudiar. Déjenme decirles que, pues, como ya se ha dicho aquí, esta reforma sin duda pues ya no tiene ninguna relevancia. Es una reforma descafeinada. Empezamos discutiendo sobre la representación proporcional de las cámaras. Estábamos discutiendo el fuero, estábamos discutiendo la revocación de mandato presidencial y terminamos hablando de regidores. El Congreso de la Unión. Un tema que, por supuesto, que es materia de los congresos locales y todo mundo lo sabe, y ustedes de Morena y aliados también lo saben, pero pues tienen que estar aquí siguiéndole el cuento. Le llaman pomposamente eliminación de privilegios. Pues todos sabemos que habla de todo menos de eliminación de privilegios, e incluso también, como se ha dicho aquí, es muy probable que termine saliendo más cara. Porque, como les digo, quien haya hecho, yo acusaba a Pablo Gómez de haberle hecho el anterior, pero ahora no le invitaron a este y salió igual de mal, entonces ya no sé quién redacta en Palacio Nacional. Pero quien haya sido, pues sin duda no sabe ni sumar. No pudo hacer sumas y quedó en un, no solo descafeinada, sino en un desastre. Y lo hemos dicho una y mil veces y lo repetimos aquí otra vez. Esta reforma electoral no ataca el mayor problema electoral que tenemos en México, que es el involucramiento del crimen organizado en las campañas para influir en los gobiernos, y Morena lo sabe muy bien, pues si tienen lleno de gobiernos involucrados con el crimen organizado. ¿A qué nos referimos con que queremos atacar este problema? Nos referimos a que no vuelva a pasar esto. Nos referimos a que nunca más un jefe de Estado se achique, se agache frente al crimen organizado. Este país no puede permitir que vuelva a pasar una escena así tan vergonzosa. Un jefe de Estado inclinándose, un jefe de Estado mostrándole respetos a la mamá del capo más peligroso de todo. En aquel momento era el capo más peligroso del mundo. Nuestro jefe de Estado agachado, achicado, hincado. Eso es lo que este país debe evitar. Si le pasó al presidente de la República, imagínense nuestros alcaldes cómo están, la mayoría de Morena, por cierto. Esto es lo que queremos evitar. Muchas gracias. Gracias, diputado Niño de la Rivera. Continúe con el último orador de la segunda ronda, diputado Lobo. Claro que sí, diputado presidente, diputado Godoy. Cerramos esta segunda ronda con el diputado Humberto Aldana Navarro, del partido Morena. Adelante, diputado Aldana, por favor. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, hoy vamos a votar algo que es muy evidente en el discurso, que les arde y les rearde a los que paulatinamente, poco a poco,
algunas veces más rápido que otras, han ido perdiendo los privilegios que tenían. Hoy votamos una reforma que no solo atiende al clamor popular de disminuir los privilegios y de ajustar tanto municipios como congresos como OPLES a lo que reclama el pueblo, que es lo justo, a un esquema de austeridad republicana, no a un esquema de ostento y que encarecía cada vez más, porque eso ocurría, toda esta operación política año tras año. Es a quienes les arde y no al pueblo que pidió, porque fue quien pidió que se hicieran recortes al gasto público, que se limitara a lo que ganaba el presidente o la presidenta, en este caso de la República, su ingreso, y a todos aquellos privilegios que seguramente quienes aquí se atreven y se llenan la boca diciendo que somos un gobierno autocrático, que somos un gobierno coludido con la delincuencia, pues construyeron su sistema de privilegios precisamente en todo ello. Aquí se dice que no se combate al crimen organizado. Yo digo que aquí se combate al crimen organizado de cuello blanco que instaló el régimen hasta electoral que rigió hasta hace poco y que ahora nosotros estamos revirtiendo en favor del pueblo, porque esta reforma habla de eficientar el gasto público, de hacerlo responsable, de alinearnos incluso con la OCDE, que pide que haya una disciplina fiscal muy puntual y un control estricto del gasto público. También disminuye el gasto en los ayuntamientos y en los congresos locales. Eso significa que ese dinero pues sencillamente va a ir a dar al pueblo, a la obra pública, a los municipios, que es donde primero impacta el gasto público o el exceso de gasto público en la ciudadanía. Cada voto en contra de esta reforma va a ser en contra del pueblo, porque el pueblo es quien nos paga y quien le paga a los congresos locales, a los OPLES y a los ayuntamientos. Así que, para terminar, digo que no se nos olvide que también, y ya lo mencionaron aquí, estamos atendiendo el tema de la igualdad vertical y horizontal de género, que es un tema que debería de estar ya entendido y que es constitucional, porque es parte de una de las reformas que aquí se votaron de manera unánime, y que no olvida que también son las mujeres que están abajo y que están recibiendo también un apoyo por parte de este gobierno por primera vez, después de que terminaron de cuidar niños, niñas y hasta el marido, una retribución que hacía falta para que completaran el gasto, que ya se completó con todo lo que se ha recortado de privilegios con los programas sociales, y que pretende que esto se quede ya para siempre como un hábito y una costumbre. Salgan a decirle al pueblo cómo votaron, denle cuentas al pueblo, no a nosotros. Por mi parte es cuanto. Estaría en el uso de la voz, sería el turno del diputado Erubiel Lorenzo Alonso Cue, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Erubiel. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todas, a todos. Esta iniciativa, esta reforma, es una verdadera cortina de humos de lo que está viviendo el país. No tenían otro elemento necesario para poderlo exponer precisamente ante los temas torales, ante la crisis diplomática, ante la crisis de inseguridad, ante la crisis económica. Por eso yo lo que he manifestado siempre, y el PRI también, es centralista, es una verdadera simulación y es antidemocrática. En la narrativa el oficialismo decía: con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Hoy vemos que se han convertido en unos verdaderos hipócritas, traidores y demagogos. Los que promovían las libertades, hoy promueven la cerrazón jurídica y hoy promueven un tema dictatorial. ¿Cuáles son los verdaderos temas que le ocupan al país? ¿Cuáles son los temas por los que el país está sufriendo una verdadera crisis? Pemex pierde 2.136 millones de pesos diarios. ¿Cuánto nos costó
que el régimen autoritario que salió, que vive en Palenque, ¿cuánto nos costó poner a Octavio Romero Oropeza, ingeniero agrónomo de profesión, a la dirección general de Pemex? Ahora lo premiaron para mandarlo al Infonavit. Ya está en el proceso saqueando precisamente los recursos de los trabajadores de este país. Mexicana de Aviación, que muchos conocieron, porque ya solamente tiene 2 aviones, le quitaron toda la flotilla, porque no pagaron los arrendamientos, pierde 3.4 millones de pesos diarios. Tren Maya, el tren de Amílcar Olán, el tabasqueño nuevo multimillonario, multinacional. El Tren Maya pierde 7.1 millón de pesos diarios. El AIFA, ¿cómo van a engañar a la presidenta con que había mucha gente? Ahí fue un legislador del Partido Acción Nacional. Al AIFA no había gente, pierde 1.2 millones de pesos diarios. Comisión Federal de Electricidad, 743 millones de pesos diarios. Está terrible lo que ha costado precisamente este gobierno de simulación. El corredor interoceánico del Istmo reportó pérdida por 96.937.924 pesos. La refinería de Dos Bocas, Olmecas, allá en mi tierra, en Paraíso, que ha dejado muertes, que ha dejado, hoy hubo precisamente un conato de incendio, una situación compleja. No ha querido este gobierno cambiar 2 escuelas primarias, un jardín de niños. Es imposible, no veo la manera, compañeras y compañeros, que quieran impulsar una reforma de este tipo. Y voy a concluir con lo siguiente. Deben de despedir a los integrantes de la Consejería Jurídica. No son de cuarta, esos son como de quinta. Es increíble cómo cometen errores de todo tipo, cómo exponen a la presidenta, cómo mandan una iniciativa firmada por la... Termino, presidente. ¿Y cómo van a exponer a la presidenta? Hay que cuidarlas, les guste o no. A muchos de Morena es la presidenta con A. No la exhiban, cuídenla, porque representa a todas y a todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Erubiel Alonso. Continúa con la lista de oradores. Claro que sí, diputado presidente. Es el turno de la diputada Irma Jordana Garay Loredo del Partido del Trabajo. Adelante, diputada Garay, por favor. Gracias. Con la venia de las presidencias, a nuestro querido pueblo de México y de manera muy especial a mi querida Tlaxcala. Compañeras y compañeros diputados, México sigue avanzando con firmeza en la consolidación del segundo piso de esta victoriosa cuarta transformación. Día a día se escucha, se atiende y se responde a las demandas pendientes de nuestro pueblo. Hoy, la forma de gobernar se sustenta en el humanismo mexicano, en el bienestar de la gente y en la eliminación de los privilegios. Privilegios que durante años beneficiaron a unos cuantos a costa de la pobreza de miles de mexicanas y mexicanos. Hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con el pueblo de México para seguir avanzando hacia un país más justo, donde los recursos públicos se destinen al bienestar colectivo. Esto nos permitirá continuar apoyando a nuestras infancias, adolescencias, mujeres, hombres, abuelitas y abuelitos que más lo necesitan. Estoy convencida que cada peso que se cuida debe traducirse en nuevas y mejores oportunidades para todas y todos, pues esos recursos son el fruto del esfuerzo compartido de nuestro pueblo. Por ello, la reforma enviada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, contempla diversas modificaciones orientadas en términos generales a que los ayuntamientos cuenten con mayores posibilidades de acceder
a más recursos que atiendan las necesidades del pueblo. Somos sabedores que en la mayoría de los estados el primer contacto de nuestro pueblo son los presidentes municipales. Es fundamental seguir la ruta de la Cuarta Transformación, que los gobiernos municipales sean siempre una puerta abierta al pueblo, la primera instancia que escuche y atienda sus necesidades. Deben constituirse en espacios donde se construyan soluciones desde abajo, hombro a hombro con la ciudadanía y para la ciudadanía. En todo momento, los servidores públicos deben guiarse por la máxima de que nadie puede percibir un salario mayor al de la Presidenta de México. Desde el Partido del Trabajo mantendremos siempre la congruencia con nuestros principios e ideales. Como parte de la creación y fundación de esta Cuarta Transformación, seguiremos luchando a un lado de nuestra presidenta para que el pueblo de México siga disfrutando de mejores oportunidades para sus vidas, para que más personas ejerzan plenamente sus derechos sociales y lograr la consolidación del estado del bienestar. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente. Es el uso de la voz al diputado Óscar Iván Brito Zapata, del Partido Morena. Diputado Brito, por favor. Con su permiso, presidente, hoy llegamos por fin al plan B de la reforma electoral, que hay que decirlo así, es un plan que pone en primer lugar el principio de la austeridad republicana, de acabar con los excesos, con los privilegios, para generar ahorros a los municipios, a los estados. Y sin embargo, la oposición moralmente derrotada también se pone en contra de acabar con los privilegios. Vienen con los argumentos que se arrastran desde que inició esta legislatura. Hablan de una sobrerepresentación, pero no ponen el contexto. Porque